Buenos días, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy en nuestra conferencia de cierre del primer coloquio internacional de macrohistoria y mundo actual, de historia global desde América Latina. Luego de 3 días de discusiones y enriquecedor diálogo, hemos llegado al momento que muchos estábamos esperando, y es la gran conferencia magistral de cierre a cargo de la doctora Antonella Romano. El título de esta conferencia es Microhistoria e Historia Global, Reflexiones Historiográficas. Estamos muy contentos de tener la oportunidad y muy agradecidos de tener la oportunidad de compartir esta conferencia con la doctora Romano, quien es directora de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Francia y dirige el Centro Alexandre Coiré de Historia de las Ciencias y las Técnicas. Ella es especialista en historia de las matemáticas y de los saberes jesuíticos. Ha publicado, entre otros textos, La Contrarreforma Matemática, Constitución y difusión de una cultura matemática jesuita al Renacimiento, y Roma y la ciencia moderna entre el Renacimiento y la Ilustración. Esperamos que sea una gran experiencia para todos y todas, y recordemos que al final de la conferencia tendremos la oportunidad de hacer preguntas y formular aquellas reflexiones que queramos compartir. Muchas gracias a todos por estar aquí, y le doy la palabra a la doctora Romano. Pues buenas tardes a todos y a todas, a los amigos que ya vi atrás de la pantalla, atrás del océano y de las montañas, obviamente mis queridos amigos de la Católica de Santiago, Rafael Gaune, y quizás hay el profesor Rolle a la espalda, ok, y sé que el Valenzuela está por acá, así que no puede escuchar esto, pero nos vamos a ver en unos de los próximos días. Es un gran placer, como saben ya, para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones de carácter más historiográfico, quizás sobre unos temas muy largos, que son macrotemas, fuera solo para meterme en el tamaño de lo que han hecho en estos 2 días. Obviamente lo siento mucho de no haber podido escuchar a mis colegas y amigas, a los colegas y a las colegas más jóvenes, de los cuales ya me comentaron las organizadoras que algunos y algunas dieron su primera conferencia por la primera vez. Y la primera conferencia, eso lo podemos todos decir, quizás a veces no es la mejor, pero es una conferencia que se toma en la memoria, porque es un punto de partida muy importante en términos de entrar en un modelo de comunicación específico, los coloquios, los workshops, las intervenciones juntas, y que son un elemento fundamental de la formación intelectual en la cual entramos y seguimos, cualquier sea la edad de la vida y de la carrera en la cual estamos. Me impactó muchísimo escuchar o leer, más que escuchar, a la variedad de los temas que han sido discutidos en los 2 últimos días a través de las mesas redondas, que me interesaron muchísimo. Hay algunos que me encantan porque se encuentran directamente con mis temas de investigación. Estoy pensando, por ejemplo, el tema del Atlántico y del Pacífico y del Atlántico en la época de los imperios ibéricos, por ejemplo, que tiene una relación, un vínculo directo con mis investigaciones. Hay muchísimas cosas y pido la disculpa por no haber podido seguir a todo, pero ya lo saben, estamos en un momento de trabajo y la vida académica en todos los países ya tiene muchísimos cargos de enseñanza, etcétera, así que no he podido. Eso es para
pedir disculpa por esto y decirle cuánto soy impresionada por la calidad de la organización y por la variedad geográfica, temática, epistemológica, de perspectiva con las cuales ustedes se cometieron en los 2 últimos días. Lo que voy a intentar hacer adentro de unos 40-45 minutos no más, de manera que podemos después tener tiempo para discutir. Ya eso para mí es algo mucho más importante, compartir, discutir. Es empezar con una primera serie de reflexiones con mi español, castellano, no sé cuál palabra usar, que es lo que es un castellano que yo aprendí a través de la oralidad. Nunca estudié esta lengua, he tenido el gran placer de poder hablarla y aprenderla a través de mis colegas y amigos y amigas de América Latina. Mi primer contacto con esta lengua ha sido en el continente americano y no en España. Eso para mí es siempre un gran placer recordarlo, no solo en España, pero sí también en América Latina. Y pido disculpa por todas las palabras o las expresiones un poco heréticas desde un punto de vista lingüístico que voy a utilizar. Espero simplemente que este español mediocre pueda ayudar a comprender las cosas que voy a comentar. Y para empezar quería, porque eso es un ejercicio que me parece siempre muy, muy importante, comentar el título de esta conferencia, que a mí me parece más que, como siempre, un título es más que un título, es un programa, es una perspectiva. Y por esto quería decir unas palabras sobre las varias palabras usadas por el título, empezando con el subtítulo. Así que para mí el tema fundamental de esta conferencia es desde América Latina, macrohistoria y mundo actual, etcétera, 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 desde América Latina. Y obviamente lo que quiero comentar en primer lugar es que el desde donde yo hablo no es el suyo o no es sus suyos, si lo puedo comentar así. En primer lugar pero sobre eso no voy a comentar, son ustedes que me van a decir qué ha significado durante estos 2 días el desde América Latina que está adentro del programa. De todos modos, para mí es un desde Francia que quiero subrayar. Disculpe. No porque lo veo como un orgullo, pero sí porque lo veo como una manera necesaria en el tipo de encuentro que tenemos sobre el tipo de temas que discutimos, inmediatamente aclarar la perspectiva situada de cada toma de palabra. Y desde este punto de vista, quería comentar un poco de cuál manera yo veo desde Francia y lo que significa para mí, porque, y eso me parece uno de los elementos con los cuales podemos reflexionar y trabajar y seguir trabajando
no hay una definición única de cada uno o de ninguno de los términos de las palabras que están mencionadas en el título de esta conferencia, ¿no? Y no es porque el tema, y eso por dos motivos, ¿no? Cada palabra tiene una multitud de definiciones en su lengua, pero no es solo un problema de lengua, es también un problema de contexto. Así que me gustaría saber si en el contexto chileno o en el contexto colombiano o en el contexto mexicano, historia global significa el mismo, ¿no? Es el primer nivel de diferenciación del sentido de las palabras, después de que obviamente hay un segundo nivel de diferenciación que tiene que ver con las traducciones en varias lenguas, que son otras maneras de conceptualizar, cada lengua tiene su conceptualización, ¿no? Y de situar. Así que, por ejemplo, la palabra macro-histoire en Francia hoy en día no tiene un papel muy importante, ¿no? Y no solo hay un problema de definición de lo que es, pero ni siquiera también tiene un nivel de relevancia adentro de los debates historiográficos igual a otros términos como histoire global o como microhistoire. Y eso lo voy a comentar. Vuelvo a mi primer punto de la introducción. En general puedo seguir hasta el final de la introducción en mis charlas. Después se ve si podemos seguir con otros. O sea, desde Francia significa para mí 3 elementos que quiero subrayar por el tema preciso de esta conferencia, por lo que queremos hacer juntos. Desde Francia significa desde Francia en cuanto historiadora de las ciencias, ¿no? Y eso obviamente cambia un poco la perspectiva y simplemente porque, siguiendo siempre con la reflexión sobre el sentido de las palabras, me parece, estoy segura que lo discutieron en los 2 últimos días, hablar de los varios conceptos desde unas perspectivas disciplinarias distintas implica también tener unas definiciones distintas. O sea, por lo menos para mí eso es algo importante, con lo cual me parece que tenemos que reflexionar. Por varios motivos que voy a quizás poder explicar con el ejemplo del tipo de trabajo que hago. Desde Francia en cuanto historiadora de la ciencia, desde Francia en cuanto historiadora del siglo XVI, ¿no? Eso es el segundo elemento fundamental. Y para volver a mi obsesión de la variedad de las definiciones de los conceptos, acá también me parece que trabajando con el siglo XVI no tengo necesariamente las mismas definiciones o las mismas esperanzas sobre los conceptos como una historiadora o un historiador del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Y eso hace parte de unos elementos importantes de nuestra organización de la toma de palabra. El tercer y último elemento que quería comentar sobre desde Francia es que, y a mí me parece muy importante, obviamente, es mi pertenencia mi trabajo dentro de un periódico histórico al cual ha sido asociado una cierta corriente historiográfica
o sea, la revista de los Anales. Hace ya 7 años que trabajo en el comité de redacción de este periódico, lo cual imagino o puedo imaginar que no sería necesario definir o presentar, aunque me parece que lo sea, y lo voy a explicar por qué. Insistiendo sobre el hecho que trabajar dentro de esta revista, como trabajar dentro de cualquier revista, tiene implicaciones sobre la reflexión que puedo desarrollar adentro de mi trabajo, sobre la reflexividad que tengo. Y insisto en esto, algo que en general no necesito hacer, exactamente porque hay una dimensión historiográfica fundamental adentro de las discusiones que han tenido en estos 2 últimos días, y que para mí el trabajo en los Anales ha sido y sigue siendo fundamental para darme herramientas, pensamientos, para armar mi trabajo empírico también. ¿Y por qué es importante comentar a partir de esta perspectiva de los Anales? Obviamente hay algo como dar un documento de identidad que puede parecer muy prestigioso, fuera solo porque los Anales son una de las revistas de las más viejas del campo de la disciplina historia, ¿no? Tiene hoy en día 90 años, hay pocas revistas que tienen esta edad. O sea, les Anales son una revista, son un periódico de viejos. Es un viejito, ¿no? Pero no es esto que a mí me interesa. Lo que me interesa es que les Anales, con todo lo que se ha escrito sobre las contradicciones y unos malentendidos también quizás, son uno de los pocos periódicos de historia, me parece, por lo que yo sé de los periódicos a través del mundo, en el cual o con el cual hay 2 palabras completamente antagonistas que se encuentran, que se cruzan, que quizás son percibidas también como que se rechazan, ¿eh? Una a otra. Y la primera es obviamente la de la macrohistoria, ¿no? Para usar una terminología que ha sido fundamental para ustedes en estos 2 días. Y el nombre que surge poniendo macrohistoria y Anales es Fernand Braudel, ¿no? Y al mismo tiempo los Anales son también el periódico en el cual la microhistoria, la microhistoire, ha sido desde hace 30 años como mínimo, ¿eh? Uno de los herramientas fundamentales para repensar la historia. Y obviamente quiero decir, para que no haya ningún tipo de ambigüedad, no estoy diciendo ahora que la microhistoire es una invención, es un producto de la historiografía francesa, lo voy a desarrollar después. Todos y todas sabemos que la microhistoria, como la palabra lo indica, nace adentro del conjunto historiográfico italiano, a través de un grupo de colegas
de los cuales unos o dos son muy famosos, en particular 2 de ellos en los mundos americanos, y que al mismo tiempo la microhistoria ha tenido y sigue teniendo su propia rivista, su proprio periodico, i quaderni storici, con los cuales ovviamente no voy a discutir, fuera solo porque lo que me interesa acá es, y lo voy a hacer al final de esta conferencia, comentar sobre lo que ha sido la apropiación francesa de la microhistoria. Así que he insistido muchísimo sobre mi posicionalidad, porque me parece absolutamente fundamental en relación con lo que ha sido discutido hoy y para vosotros ayer y el día antes. El segundo tema, la segunda palabra que quería comentar con ustedes del título de la conferencia Macrohistoria en el mundo actual, es la palabra mundo actual. ¿No? Muy más brevemente, porque lo que me parece importante seguir diciendo, aunque no sea algo que va de moda, es que tenemos unas experiencias en cuanto historiadoras y historiadores o especialistas de ciencias sociales, porque ya sé que no hay solo historiadoras y historiadores adentro de esta conferencia, y me alegro muchísimo de esto. De todos modos, lo que me parece fundamental es que tenemos experiencias distintas del mundo actual, ¿no? Y no es que quiero subrayar una dimensión personal, subjetiva, emocional. Es simplemente que quiero volver a insistir, y imagino que entiende lo que también tengo en la cabeza insistiendo en esto, o sea, la idea de un mundo global que es global para todos, ¿no? Al revés, me parece que nuestras experiencias son experiencias distintas, son experiencias de este mundo actual. No quiero comentar acá sobre la diversidad de nuestras experiencias de la pandemia, por ejemplo, un fenómeno mundial, lo cual nos ha impactado distintamente según de nuestros países, pero mucho más en general. No hay necesidad de cataclismos o de fenómenos cataclísmicos, disculpen, pero tenemos formaciones académicas que son distintas, como también el papel de la historia en cada país que representamos ahora mismo en esta mesa, es un papel completamente distinto, y me alegro muchísimo, por ejemplo, ver que han tenido un interés sobre esta dimensión de la relación entre el papel de la historia y lo que se puede llamar hoy en día historia pública, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el segundo tema, o sea, el papel de la historia que es distinto en cada academia, y en este momento, por ejemplo, me parece muy, muy, muy importante insistir sobre el hecho que hay una crisis del papel de la historia en mi país. Y me gustaría, obviamente, escucharlas y escucharlos sobre esto. El tercer elemento de la diversidad de nuestra inserción en el mundo actual para hacer historia son los recursos, ¿no?
no tenemos los mismos recursos, las mismas maneras de poder acceder a las herramientas. Sean herramientas en términos de acceso a lo que hay en línea, sea en términos de desarrollo desigual de los procesos de digitalización de los archivos a nivel del mundo, que hace que obviamente este mundo es un mundo que sigue no solo manteniendo desigualdades, pero creando a otras, ¿no? Construyendo a otras. Y hay un tercer tema que a mí me parece también fundamental en esta manera de ser en un mundo, de participar de manera desigual al mundo actual, que es el recurso, el acceso a los herramientas lingüísticos. Eso es un tema sobre el cual me parece fundamental discutir. No lo voy a desarrollar más, pero quizás lo podemos retomar en la discusión. Lo que quiero decir es que obviamente macrohistoria, historia global, son perspectivas con las cuales tenemos que confrontarnos a mundos distintos, por lo menos es una percepción mía, lo cual implica manejar o poder acceder a través de herramientas específicas a otras lenguas, etc. Y lo que quiero decir acá no es tanto que no vamos a ser todos políglotas con 15, 20, 40 lenguas, pero a nivel académico no tenemos cada una de nosotros el mismo nivel de acceso a unas instituciones especializadas en otras lenguas, en otras culturas. Eso me parece fundamental. Yo vivo en una institución en París, donde hay mis vecinos de institución trabajan sobre todas las partes del mundo. Eso no es igual en otras instituciones en París, como no es igual en otras instituciones en otras partes del mundo. Así que quiero insistir verdaderamente sobre este tema de la distancia, no solo física, pero también institucional adentro de nuestras instituciones con otros mundos, con otras maneras de acercarse a otras partes del mundo. Y para mí, por ejemplo, ha sido y sigue siendo fundamental el hecho que puedo en el piso superior o inferior de mi despacho encontrar a unos colegas, unos estudiantes, las cuales hablan de temas sobre partes del mundo con los cuales no tengo nada que ver, que pero me invitan siempre a repensar mi propia posición adentro de algo que no es este mundo actual, global, tan globalizado. Eso era el punto que quería comentar. Siempre estamos en la introducción, me doy cuenta, y a medida llegamos a los términos, a las palabras 3 y 4 que voy a tomar juntas, fuera solo porque así vamos a poder seguir un poco reflexionar, y son las palabras obviamente macrohistoria y historia global. Lo que me ha impactado en la propuesta que Michelle me hizo el honor de compartir conmigo ha sido esta
este grupo, ¿no? Un mariage, un couple, historia global y macrohistoria, las cuales son dos nociones cercanas, así que quizás se podría imaginar que, que son novias estas dos expresiones, ¿no? Que componen casi el punto de partida de un núcleo familiar que se va a desarrollar, pero al mismo tiempo que no son tan novias la historia global y la macrohistoria. Y voy a intentar a decir una o dos pequeñitas cosas. La expresión macrohistoria, en la idea de macrohistoria, no hay, y vuelvo al primer punto de mi introducción, o sea, no hay una definición. No vamos a poder hablar de algo que es la definición de un concepto que tiene unas definiciones múltiples, una historia también, o unas historias distintas. Pero obviamente hay adentro de esto una idea de metanarración, ¿no? Hay una idea de búsqueda de tendencias generales, de trends, como los amigos de esta otra parte del mundo americano que conocen mejor que yo dicen, ¿no? Hay en la macrohistoria una idea de estudio de fenómenos generales, lo cual nos pone una serie de preguntas entre las cuales voy a elegir una. Pero lo que quiero decir es que con la idea de macrohistoria hay una idea de grandeza en términos temáticos. Cuando y es así que yo lo escucho, con la idea de historia global, hay algo distinto en el sentido que hay una relación a espacio. La macrohistoria no nos conecta directamente con pensamiento de espacios o lo hace de manera indirecta por la generalidad de las perspectivas, ¿no? O sea, que implica desde un cierto punto de vista que hay un nivel de espacial que nunca se va a desarrollar como tal, lo cual podría ser el nivel de referencia para hacer macrohistoria. Cuando con la historia global, la dimensión espacial de espacio es una dimensión más directa. Así que acá con la historia global, la referencia es al mismo tiempo al globo en cuanto ecúmeno, y al englobamiento, sé que es una palabra bárbara, pero es una palabra que he sido muy contenta de poder imponer al editor español de mi libro Impresiones de China, publicado en español en el 2018. Englobamiento, que es una palabra bárbara, lo sé, pero con la cual se entiende subrayar, ¿no? O focalizar o poner el enfoque sobre conexiones, ¿no? Lo que no hay en la idea de macrohistoria. Así que desde un cierto punto de vista, hablando de historia global, se podría decir, sin volver a los debates sobre qué historia global, quién ha dado la buena definición de la historia global,
quiénes de los tres grandes, Conrad, Sebastián Gruzinski, Serge Subramanian Sanjay, ha enseñado al juego de la buena definición, no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que con historia global se podría llegar a un consenso sobre la idea que hablamos de historia, de conexiones a nivel del globo, cuando con macrohistoria hablamos de generalización. Pero poniendo juntando las dos palabras y volviendo a la idea de una pareja un poco improbable con estas dos expresiones, hay un montón de preguntas que se ponen, de las cuales voy a traer una sola, para decirlo de manera muy simple. Con todo esto, ¿cuál es el papel del historiador o de la historiadora? Porque hoy en día somos ambos y ambas. O sea, para decirlo de otra manera, obviamente los historiadores, las historiadoras trabajan con un material, una materia bruta, la matière brute, la matière première, ¿no? como se diría dentro de perspectiva de historia económica, y la matière première es el tiempo. Si esta materia primera es el tiempo, con historia global y con macrohistoria, ¿de cuáles temporalidades estamos hablando? Y si hay macrohistoria, si hay historia global, ¿qué hacemos con nuevas y otras categorías? Estoy convencida que ya discutieron ustedes estos temas, que podrían ser, por ejemplo, la Big History. La macrohistoria es la Big History. ¿Y por qué el macro es el macro más grande del Big? ¿Es el Big distinto del macro? ¿De qué estamos hablando? Hay también una otra perspectiva, que es la perspectiva de Deep History. Y con esto se abre, para mí, unas temporalidades que me parecen distintas. Con la Deep History nos pasamos a unas concepciones del tiempo, las cuales van mucho más atrás de una temporalidad humana. Y si hay unas temporalidades humanas, ¿qué es el papel de la historia? Visto que la historia nació como estudio de las sociedades humanas. Pero hoy en día, y eso es una pregunta que quería hacerles, en un momento muy específico de la historia que compartimos, o sea, que podría ser este momento de mundo actual, o lo que caracteriza, según el mundo actual, esta preocupación para los estudios ambientales, los cuales están tomando, por lo menos acá en mi país, un lugar absolutamente fundamental. Y no es una crítica que estoy haciendo, y no estoy diciendo que sea mal o bien, etc. Pero a mí, lo que me pone, o lo que me da que pensar, es cómo
esta perspectiva, la cual nos conecta con la idea de deep history, como eso nos invita a repensar nuevas escalas de temporalidad y de espacialidad. Así que se pone el problema de hasta dónde el trabajo del historiador es un trabajo capaz de incluir a estas temporalidades extrahumanas, si lo puedo decir de esta manera, donde ni el global ni el macro me parecen bastante grandes. Ya son, quizás, ¿no? Es una pregunta lo que estoy haciendo, quizás no son suficientes, ¿no? Y eso es un tema que he tocado de manera muy rápida en uno de los artículos que publiqué en Los Annales en el 2015, Fabriquer l'histoire des sciences modernes, réflexion sur une discipline à l'âge de la mondialisation, porque me parece que, y eso obviamente lo estoy comentando porque desde una perspectiva de historiadora de la ciencia, el tema de los estudios ambientales me toca directamente, me impacta más directamente, quizás que para quienes trabajan sobre historia de arte, por ejemplo, no lo sé. Pero acá hay una pregunta nueva, la cual nos invita a pensar a las nuevas fronteras temporales y espaciales de nuestra disciplina historia. Así que para terminar, o sea, para terminar esta introducción y abrir unas pistas de reflexión. Sí, Michel, lo sé, son 39 minutos, 40 minutos que ya hablo. Había dicho a usted que no quería hablar una hora y no lo voy a hacer, pero ya voy a ser rapidísima, ¿no? Así que estamos enfrente a un nuevo horizonte para nuestras investigaciones, que a mí obviamente me encanta, porque significa que la disciplina vive, ¿no? Si no hubiera nuevos horizontes, cada uno de nosotras y de nosotros se podría jubilar para los viejos como mí o a ir a bailar para los jóvenes como ustedes. Pero hay esto, ¿no? Unos desafíos. ¿Sí? Eso sí, que hay unos desafíos, los cuales son interesantes que reflexionar también, no solo por lo que estoy comentando sobre temas que quizás me tocan más, pero más en general porque hay, y ustedes lo pusieron en evidencia a través de las mesas redondas de los últimos días, hay también algo que me interesa muchísimo, o sea, la multiplicación de historias globales temáticas. O sea, hoy hemos empezado hace 20 años, pues podemos discutir sobre cuándo empezó la historia global, etcétera, etcétera. No tiene ningún interés. Lo que veo ahora, al revés, es una multiplicación de historias globales sectoriales. Como si el sectorial tendría algo que decir sobre la dimensión reducida del global, ¿no? Tenemos que hay una historia global de las artes, ¿no? Han tenido una mesa en esto. Hay una historia global de las ciencias, hay una historia global de las religiones, etcétera, etcétera. Así que, volviendo a una
a unas temporalidades más comunes para los historiadores y las historiadoras. ¿Qué significa y qué podemos hacer con esta vuelta a la sectorialidad o a la sectorialización, a la tematización de historia global? Eso nos dice algo de que hay unos fallecimientos conceptuales o simplemente al revés, una necesidad de profundizar lo que las fuerzas de la historia global nos puede dar, disculpen, para seguir con temas más importantes. De todos modos, a mí me parece que, y lo que quiero decir en relación con macrohistoria e historia global, que la historia global para mí es menos una manera de hacer historia, una perspectiva histórica, una metodología histórica, que una boîte à outils, un conjunto de herramientas para poner o para poder contestar a un cierto tipo de preguntas, las cuales son elaboradas por parte de los historiadores. Lo que quiero decir de otra manera es que la historia global, y eso vale también por la macrohistoria, ni es la fin de la historia, y con la fin de la historia quiero decir la finalidad, y al mismo tiempo el final de la historia. O sea que no podemos, no hay que considerar que la historia global sería hoy en día en un mundo globalizado, que es el mundo actual, la última etapa de un proceso historiográfico, lo cual nos deja, nos invita a llegar a la historia global. No es eso, ¿no? Pero espero que somos de acuerdo con esto. La historia global ni es esto, ni es la historia que va a tomar el puesto de otras herramientas para hacer historia. Y en los últimos minutos que les voy a derrobar, quería simplemente volver al punto de partida de lo que es para mí la pregunta fundamental del tipo de encuentro que ustedes organizaron en los 2 últimos días. O sea, ¿qué es hacer historia? Vasto programa, como hubieran dicho muchísimos colegas franceses. O sea, ¿qué es? Y lo voy a decir de otra manera y muy rápida. ¿Qué es la escritura de la historia? ¿Cómo se procede con la escritura de la historia? Y obviamente, ustedes, quizás los más jóvenes, para los más jóvenes todavía, no hay nada en lo que he dicho ahora que tiene a ver con unas referencias historiográficas, pero espero que para los menos jóvenes, obviamente, cuando hablo de escritura de la historia, ven la referencia explícita a la obra de Michel de Certeau, ¿no? 1975, la cual, como ya ustedes lo saben muy bien, ha sido traducido al español, al castellano, por los amigos de México.
¿Qué es la escritura de la historia? Y quiero volver a estas preguntas fundamentales porque hoy en día en mis enseñanzas veo que no hay lugar para estas preguntas cuando me parece que tienen que ser el punto de partida de lo que queremos hacer en cuanto a investigadoras e investigadores. Lo que de Certeau nos aprendió y que sigue aprendiéndome es que hay preguntas, métodos, herramientas y objetos. Y acá, con esto, volvemos a los 3 volúmenes de algo muy francés. Lo había dicho desde el principio. Voy a... en esta charla soy más francesa que nunca y lo siento muchísimo y insisto sobre esto. Es mi manera de ser la más transparente sobre las herramientas que tengo en mí para compartir, no porque pienso que hay una superioridad en esto. Y pues objetos, herramientas, métodos y preguntas, ¿no? No hay, y en esto vuelvo a Lucien Febvre, o sea, a más de casi un siglo, la historia es una historia pregunta. ¿Y por qué insisto en esto? Porque a según de las preguntas que tenemos, elaboramos los acercamientos para poder o no transformar el trabajo de investigación en un camino con métodos y objetos para dar algo que contestar a las preguntas. En mi trabajo, lo que me interesa es la producción de saberes. Y eso implica para mí insistir o tomar como punto de partida el hecho que lo que hago yo es una historia social. ¿Por qué lo digo esto? Simplemente porque lo que es, según yo, y es una banalidad total, no estoy intentando de decir lo que soy la Einstein de la historiografía, absolutamente no. Pero a mí me parece que insistir sobre el hecho que hago o estoy interesada por una historia social, es decir, que lo que me interesa en cuanto historiadora, y quizás volver a la pregunta, ¿qué es el taller del historiador? Es comprender las sociedades. Y por eso cuando digo, cuando hablo, cuando insisto sobre historia social, es esto, ¿no? Es entender en una perspectiva de historicización las interacciones entre los seres humanos, sean ellos individuos o colectivos estructurados socialmente, políticamente, económicamente, en términos de género, todo lo que queremos. Y yo hago esto adentro de un periodo, el siglo XVI, o sea que trabajar en el siglo XVI desde una perspectiva de historia social sobre la producción de saberes en el mundo europeo es enfrentarme con la pregunta siguiente: ¿cómo, de cuáles maneras cambiaron las maneras de comprender al mundo que
con los cuales las sociedades europeas se confrontaron desde el momento que el mundo del siglo XVI se transformó en el globo. Trabajo sobre el siglo XVI, ¿por qué? Porque en Europa el crecer del mundo vinculado con procesos que vamos a comentar brevemente en 2 minutos, es el momento histórico de la coincidencia entre el mundo y el globo. Por la primera vez en esta historia europea. O sea que la idea del englobamiento, barbaridad, europeo del mundo implica trabajar con actores. Actores son misioneros, mercaderos, administradores, marineros, artesanos, letrados, sabios, y esto en ambas las partes de las fronteras de las interacciones. Lo que estoy diciendo acá es que los actores no son solo, y no se pueden hoy en día, concebir, sino como de acá y de allá. Cualquier sea lo acá y lo allá. Eso es el primer punto. Actores, proyectos. Sí, el englobamiento europeo del mundo está adentro de unos proyectos políticos. No estoy negando una dimensión política y, más que política, biopolítica de proyectos políticos adentro de los cuales están estos actores. Proyectos políticos de las monarquías ibéricas, de los imperios ibéricos, y también para mí, para lo que me interesa, de una institución fundamental en el siglo XVI, la Iglesia Católica. Trabajar sobre el englobamiento europeo del mundo con actores, proyectos y necesidades. Cuarto elemento. O sea, hay una necesidad en esta época por parte de los actores comprometidos con proyectos políticos de medir, conocer, transformar en saberes, mettre en savoir, meter en saberes. Y todo eso a través de herramientas, que son herramientas institucionales, que son herramientas no institucionales, que son herramientas intelectuales. Herramientas institucionales, no institucionales, obviamente universidades, colegios, bibliotecas, pero también corte. La corte es un lugar de saber, con lo cual yo trabajo en cuanto herramienta para estudiar a estos proyectos. Los herramientas intelectuales son obviamente epistemologías occidentales, para decirlo de una manera muy poco, demasiado sencilla, la filosofía aristotélica, la teología, la cosmología europea y también las cosmogonías no europeas. Así que la pregunta ahora es cómo estudiar la producción, este fenómeno de producción de saberes en cuanto a procesos. Y van a comprender por qué, introduciendo a la palabra procesos, no puedo ser
contenta con una idea de macrohistoria. Porque los procesos implican que hay saberes que se están construyendo, que no se sabe cuando alguien es uno de los actores, que los saberes van a ser estos o van a producir estos. O sea que ni es macrohistoria, ni es tampoco historia global, porque el resultado de los procesos no van a tener un impacto a nivel del globo. Van a tener unos impactos distintos. O sea que, y así voy a concluir, de manera que no voy a tener mi palabra de no hablar una hora, pero sí 59 minutos, hacer una historia hoy en día que pueda contestar a unas necesidades de hacer parte de un mundo compartido, implica pluralizar, cruzar, generalizar. Y eso es lo que hemos escrito en un artículo publicado en Los Anal, último número, 2020-34, que es un número aniversario de los 90 años de la revista, que es un artículo y un número colectivo escrito por parte de nosotros, las miembros del comité de redacción, el cual título es Les échelles du monde, las escalas del mundo, pluralizar, cruzar, generalizar. Pluralizar, ¿qué significa? Significa la necesidad de transformar Europa en una provincia del mundo y para mí en el siglo XVI, así que hay una pluralidad de epistemologías con las cuales tenemos que trabajar. Cruzar significa, obviamente, construir una historia que vaya atrás de unas conexiones perceptibles y que nos permite entender cómo se encuentran, no solo a través de los actores, unas maneras de pensar el mundo, y generalizar simplemente, modestamente, ya he pasado la hora, así que puedo decir lo que quiero, seguir un programa de ciencias sociales, el cual objetivo es comprender el mundo atrás de sus particularismos. Generalizar es una necesidad que no es el único papel ni de la macrohistoria ni de la historia global, pero es un papel común que nosotros de todas las generaciones tenemos que compartir. Es el desafío político contemporáneo mayor atrás de los particularismos. Generalizar. Gracias. Profesora Romano, muchísimas gracias por su conferencia. La verdad que me demoré un poquito en reaccionar porque estaba tomando apuntes, pero muchísimas gracias. Voy a tomarme un minutito para dar algunas explicaciones que tal vez nos sentimos interpelados como grupo por este nombre de Macrohistoria y Mundo Actual desde América Latina. Así que, bueno, en realidad, como ya muchos tal vez de los que están presentes saben, nosotros como Macrohistoria nos hemos encargado de dar difusión a teorías de la macrohistoria o enfoques de la macrohistoria para el público latinoamericano.
Entonces hemos tenido sesiones de Big History, donde por ejemplo expuso Fred Speed, fue una de las primeras sesiones del ciclo de conferencias. Después también hemos tenido sesiones de historia comparada, historia conectada, de historia global. Y bueno, en realidad utilizamos la palabra macrohistoria porque consideramos que englobaba las diferentes corrientes dentro de esta escala grande, ya sea temporal o geográfica. Pero la verdad es que muchas gracias por hacer el énfasis en que la historia global hace referencia a un espacio, a una espacialidad más grande, y también en la búsqueda de conexiones. Y eso es algo que la diferencia de otros tipos de corrientes de pensamiento vinculados con la macrohistoria. Sobre el tema de la Deep History, también hemos tenido la oportunidad como Grupo Macrohistoria de participar del podcast Amanecer Terrestre, donde una de las personas que participó fue el doctor Carlos López Otín, quien trabaja también estos temas de las diversas temporalidades, así que es algo con lo que también estamos conversando y hemos estado trabajando este año y medio. La verdad es que usted también nos llamó la atención sobre el tema del mundo actual y sobre la importancia del conocimiento situado y la reflexión situada. Y claro, por más de que ahora estemos en una sesión de Zoom con diferentes lugares, la verdad es que esta instancia de macrohistoria ha sido pensada desde su inicio como una iniciativa latinoamericana, y por eso, como usted ha visto, somos personas que estamos en diferentes países de América Latina, aunque también han participado personas de Filipinas, de Europa, Estados Unidos, de otras regiones. Incluso tuvimos a alguien alguna vez de Mozambique exponiendo en una de las conferencias. Pero bueno, la verdad es que sí, somos conscientes de que es necesario reconocer también las voces desde América Latina, porque así es como construimos un conocimiento para entender también esta realidad compleja. Yo creo que eso es un poco lo que podría tal vez agregar a este tema, a este debate, y hay la verdad es que muchísimas preguntas, así que voy a intentar leerlas, las preguntas que han ido llegando, porque todos estamos con muchas ganas de conocer sus puntos de vista sobre diversos aspectos. La primera, y yo creo que es muy interesante, es entonces, a partir de lo que usted nos ha comentado en esta conferencia, ¿cómo cree usted que sería bueno trabajar la historia global desde la microhistoria? Es decir, si es posible hacer una microhistoria en relación con dinámicas globales. Y también desde el tema de la metodología, Juan Manuel Olivo pregunta si hacer historia global implica ver y analizar la larga duración. Es decir, si hacer historia global también implica una reflexión acerca del tiempo y no solo del espacio. Estas son las metodológicas y luego pasaremos a las historiográficas. Gracias, Michelle, por, en primer lugar, su capacidad a reaccionar inmediatamente a lo que estaba intentando elaborar con ustedes. Y antes de contestar, quería simplemente aclarar algo. A mí me encanta la idea desde que en América Latina hay unas experiencias como la que ustedes están haciendo. Me parece fundamental por un montón de motivos. En primer lugar, porque yo no pienso que hay unas partes del mundo donde hay una prioridad epistemológica en la construcción de los herramientas de la historia. Yo soy muy agradecida a los colegas y a las colegas latinoamericanas y también lusoamericanos y americanas para su contribución a unos debates los cuales se ven más en ciertas partes del mundo por los motivos que intentaba poner en la mesa al principio de mi charla, y eso era también el motivo por el cual quería insistir o simplemente decir desde donde hablo, porque tengo unos herramientas, unas posibilidades que son distintas, pero simplemente distintas, ¿no? Y lo que me interesa hoy en día es nuestra capacidad a todos y a todas a estimar, ¿no? En el sentido de tener conciencia de lo que tenemos y lo que no tenemos. Y eso vale para todos y todas. Así que, obviamente,
soy encantada por este tipo de iniciativa que para mí es una obligación no de aceptar. Aceptar es solo un gusto y un honor. Es una obligación en términos de reflexionar a cómo discutir con ustedes, por qué no se discuta de la misma manera con ustedes que con mis doctorantes. No porque hay unos mejores, no, es simplemente que estamos en situaciones, en posicionalidades fundamentales. Pero disculpen porque con eso no he comentado. Microhistoria e historia global. Pues larga historia, obviamente, y varias publicaciones recientes, de las cuales una, gracias a la universidad, al mundo académico de Bogotá, una otra gracias al mundo académico de Londres y una otra por simplemente nombrar los 3 números de periódicos que de recién en los 3 últimos años han intentado hacer propuesta de microhistoria global, con a veces las mismas gentes en los 3 periódicos o los mismos temas. ¿Qué decirle? ¿Se puede hacer una historia global desde una perspectiva de microhistoria? Para mí no es la pregunta. La pregunta es, voy a volver y lo siento mucho, ¿cómo usar ambas perspectivas para hacer lo que queremos hacer? Para mí el tema es únicamente esto. O sea, los colegas italianos que empezaron a hacer microhistoria, cuando lo hicieron en los 70, porque es el momento del nacimiento de la microhistoria, cuando nadie hablaba de microhistoria, y por años y años, hasta cuando los se transformaron en gigantes de la globalización mundial historiográfica a través del mundo, pero Carlo Ginzburg, antes de ser Carlo Ginzburg, ha sido un colega joven, ¿no? El mismo por Giovanni Levi, y en este tiempo de sus vidas trabajaban juntos. ¿Qué quiero decir? Cuando ellos estaban desarrollando un proyecto de microhistoria, ¿cuál era el punto de partida suyos? Y a mí me parece algo que repetir o decir cuando no se sabe. Ellos hacían parte de una generación de historiadores que querían volver a la pregunta cómo se construye el vínculo social. Y eran los herederos de unas corrientes historiográficas que tenían una perspectiva muy cantitativa. Y eso era el mismo en Francia, y eso era el mismo en Inglaterra, etc. O sea, se hacían historia del movimiento obrero, del capitalismo, de temas absolutamente fundamentales, que sea muy claro, pero desde una perspectiva tan macro que la posibilidad al final de encontrar al tejido social se había completamente perdida. O sea, el punto de partida de la microhistoria es esto. Sí, y los trabajos que hicieron mis maravillosos colegas nos han obligado a reflexionar a cómo se articula el tema del poder. O sea, el gran libro de Giovanni Levi
es una reflexión sobre el funcionamiento del poder en un ambiente que es un ambiente campesino. O sea que se puede leer esto cuando se estudia a los movimientos campesinos de India. Por ejemplo, la Global History nace en un conjunto completamente distinto, en un conjunto mundial completamente y historiográfico completamente distinto, con esta urgencia de poder acercarse a los fenómenos que nos pueden ayudar a entender procesos contemporáneos de globalización. Lo digo de manera muy rápida porque hay una variedad de genealogías de la historia global, cuando no hay una variedad de genealogías de la microhistoria. Así que, en términos epistemológicos, ¿cuál es el problema? El problema es cómo escalas analíticas distintas, y no he hablado de la palabra escalas, pero para mí sigue siendo la más importante, se pueden coordinar por parte del historiador, de la historiadora, para construir algo que nos permite generalizar. O sea, la historia global no tiene más capacidad de generalizar que la microhistoria. Si lo que nos interesa a nosotros y a nosotras, en cuanto a historiadoras y historiadores, es dar un sentido a los temas que trabajamos, a los materiales que trabajamos, perdónenme, es este problema de generalizar, ¿no? O sea, hacer historia no puede ser simplemente añadir ejemplos de tamaño más o menos interesantes o grandes sobre temas, ¿no? Tenemos que generalizar. Podemos articular escalas para comprender, por ejemplo, si me concentro en mi mundo, en mi época, siglo XVI, ¿no? ¿Cómo no puedo no apoyarme sobre microhistorias para no solo encajarlas adentro de unas historias más generales, pero más que todo para demostrar cómo funcionan estos procesos de construcción de un globo. Así que para mí, sí, no hay ningún problema sobre la articulación de una escala que estoy intentando leer, pero eso es más difícil, el tema, ¿no? Es verdaderamente articular, pero epistemológicamente explicando cómo un caso puede tener una capacidad de decir algo atrás del caso. Y en relación con historia global y larga duración y temporalidades, ¿eh? Esa era la segunda pregunta, Michelle, ¿sí? Pues. Sí, profesora, esa era la segunda. Ok, gracias. Pues el tema es que no, la historia global en sus propuestas no tiene ninguna obligación a trabajar con larga duración. Lo puede hacer, obviamente, como lo puede no hacer.
para mí, en lo que entiendo y lo que leo de mis colegas, es verdaderamente un problema de espacialización. Y puedes tener estudios de muy corta duración que tienen una escalera muy distinta hasta el global, y hay procesos, el capitalismo, de larga duración, y podemos hablar de la duración, ¿no? Los cuales tienen un tamaño global. O sea que la conexión con las temporalidades para mí no es característica de lo que se podría llamar historia global. Sí, profesora, muchas gracias. De hecho, eso es una crítica para la historia de redes, que muchas veces son muy estáticas las redes, entonces efectivamente estamos totalmente de acuerdo con usted en ese punto. Hay una pregunta, bueno, volviendo con el tema de la historia global y la microhistoria, una pregunta que mandó el profesor Rafael Gaune, y quien, bueno, primero agradece por su conferencia y luego dice que tiene una pregunta relacionada con los 3 dossiers, que tal vez son los que usted mencionó recién, de 3 revistas distintas, con 3 culturas académicas distintas sobre el tema de lo micro y lo macro, y con 3 títulos distintos, convergentes, pero divergentes al mismo tiempo. Historia crítica de 2018, Colombia, lo micro y lo macro, los espacios de la historia. Annales en 2018, Microanalyse et Histoire globale, Travail et Société. Y por último, Past and Present en 2019, Global History and Microhistory. ¿Por qué Annales prefiere usar microanálisis en vez de microhistoria o en vez de micro? ¿Es un guiño más bien al vínculo con la dimensión de la historia social de Eduardo Grendy? Y a partir de esto, ¿qué sucede en términos analíticos con la microhistoria global? ¿La microhistoria global sería lo sectorial? Eso es la pregunta del profesor Gaune. Gracias, profesor Gaune, por las preguntas y para aclarar los 3 títulos de los tres periódicos. Microanálisis, y ¿por qué microanálisis y no microhistoire? En los anales nos peleamos en continuación. Así que no tenemos necesariamente las mismas perspectivas sobre lo que queremos hacer, y el tema nos parecía al final que en este número, en este dossier sobre microanálisis, etcétera, etcétera, los estudios que hemos publicado no eran necesariamente estudios perdón, los cuales compartían una perspectiva de microhistoria, ¿no? Hay un verdadero problema sobre cómo utilizar o cómo cuál es la referencia a la palabra microhistoria en los varios mundos académicos, como lo comenta muy justamente el profesor Gaune, como empecé en mi charla. Así que hay una tradición de microhistoria más anglófona que italófona, la cual trabaja más con casos que, quería decir que con queso. La broma era sobre el queso y el gusano. Y eso es muy, muy interesante, ver cómo en el mundo angloamericano en particular hay una multiplicación de trabajos muy interesantes, ¿no? No estoy criticando la calidad, que son estudios de caso, ¿no? Y estudios de caso no necesariamente tienen esta relación estrecha, sí, con Grendy, ¿no?
y con unas exigencias epistemológicas exprimidas, no expresadas. Nunca me acuerdo con el exprimir, expresar, por los colegas de la microhistoria. Por eso nos pareció mejor trabajar con microanálisis de manera a no necesariamente considerar que microanálisis es sistemáticamente microhistoria. Eso es lo que quiero decir. Bueno. Y había otras partes de la pregunta que quizás no me acuerdo. Yo creo que la pregunta está más vinculada con el tema de justamente lo de microanálisis, que es la parte central, que es que Esther explicó. Y tenemos varias preguntas más, así que vamos a tener que avanzar. Bueno, una es, ¿por qué creería que la relación, o sea, no, si usted creería que la relación entre esta propuesta por la comprensión de los procesos desde la necesidad de ampliar la escala y la posibilidad que tienen las ciencias sociales por aportar a la construcción de una imagen más clara a escala del humano, de la especie, nos permitiría enfrentar más efectivamente el momento actual? Me parece que no es una pregunta muy fácil. Estoy intentando buscarla en el hilo de la discusión. Creía que la relación entre esta propuesta con la comprensión de los procesos es esta, desde la necesidad. No. La puedo compartir aquí, profesora, mire. Ah, excelente. Gracias. ¿Cuál es, Michelle? No sé, la número 2, ¿verdad? Sí, la que tienes esa. Esta. Ok. No, la 3, perdón. Ah, la 3, perdón, la 3. Creía que la relación, porque tengo que reflexionar. A mi edad, saben, los neuronas funcionan muy entre esta propuesta por la comprensión de los procesos desde la necesidad de ampliar la escala y la posibilidad. Ciencia social, la construcción de una imagen muy clara en eso. Sí, lo creo. Lo creo absolutamente. A veces se puede contestar muy brevemente. Lo creo absolutamente. Si yo no lo creía, no sería acá con ustedes. O sea, es el trabajo que hago y es el trabajo que hago con una conciencia de hacerlo adentro del mundo actual. Bueno. Así sí que es una necesidad. Sí que me parece que articular las escalas de la pregunta, yo lo que quiero subrayar es articular las escalas. No podemos, para mí no tiene ningún sentido. Y es un límite, no estoy diciendo que es así que se tiene que trabajar, pero no podemos simplemente seguir al nivel de generalidades. Las generalidades nos hacen nos destacan de las vidas de las gentes. O sea, las gentes no viven en lógicas que son lógicas de grandes sistemas del mundo. O sea, cuando leo a los grandes sistemas del mundo de Galileo, no encuentro a las gentes. Y si no tenemos la perspectiva de las gentes, hacer historia para mí no tiene sentido, porque es mi manera de reflexionar sobre el mundo de hoy. Y el mundo de hoy es al mismo tiempo
un montón de conjuntos a escalas distintas de individuos y un mundo que va mal. Pero así es este mundo. Y lo que quiero decir es con la idea de una variedad de conjuntos en los cuales estamos, me parece muy importante. No somos solo un individuo o el vecino de mi vecina o la tipa que vive en París o la profesora de, o soy un montón, y cuando digo yo, no estoy interesada en mí misma, soy interesada en lo que compone nuestras capacidades de relacionarnos, lo que no implica nuestras incapacidades. Porque obviamente si no funciona el mundo es también porque hay fallecimientos y imposibilidades. Así que los individuos son importantes y importantes no reducidos a un único nivel. Me parece. Sí, muchas gracias. Hay algunas preguntas que piden opiniones o recomendaciones. La primera es, ¿por qué usted cree que muchos de estos enfoques de macrohistoria o historia global se dejan de lado en algunas universidades de América Latina? ¿Por qué usted cree que en América Latina hay universidades que dejan de lado los enfoques macro? ¿Que han dejado? Sí, que no consideran los enfoques macro. No se preocupe, hay un montón de lugares donde no se preocupen de esto. Así que no sería, gracias Andrea, se dejan de lado. ¿Por qué? Porque es complicado, en primer lugar, pero atrás de la broma, ¿cómo insistía? Esto no es ni el alfa ni el omega de las ciencias sociales. Es una dimensión. Y a mí me interesa también esta dimensión porque nos permite, y en este sentido espero que he entendido el sentido de la pregunta, estas perspectivas nos permiten subir de nuestra casa. Estamos obviamente adentro de unos sistemas, de unas instituciones que tienen unas fronteras nacionales. Y claramente, o sea, no es otra vez ser absolutamente revolucionaria o genial o original, repitiendo que el desarrollo de las ciencias sociales es constitutivo del desarrollo de los estados nacionales. O sea, que hacen parte del proceso, ¿no? Eso lo sabemos y por eso me interesa hacer historia de la ciencia, porque incluyo en esto las ciencias sociales. Así que la dimensión, la relación entre el nacional y las fronteras implícitas de lo que hacemos, ¿no? Es muy fuerte. En América Latina, la pregunta la pueden contestar ustedes. El único que yo puedo contestar es que no es solo en América Latina. He trabajado en los 7, 8 últimos años con colegas japoneses. No. ¿Y por qué? No solo porque me gustan muchísimo los mochi, porque fundamentalmente lo que los más grandes historiadores japoneses de la más grande universidad de Japón, que es la Universidad de Tokio, ¿no? Todai, son colegas
que trabajan a historia japonesa al 80-90%. Y que hay una minoría de ellos, una minoría que consideran que no pueden seguir alimentando a un nacionalismo japonés. O sea, y eso a mí me fascina, me da mucho que pensar. También en relación con unas ideas distintas del Japón que se puede tener, ¿no? O sea, un país muy rico, muy eso, muy eso. No, hay un problema. Y en mi país, simplemente porque no quiero ser exótica, ¿cuántas universidades no tienen esta dimensión? Así que si el objetivo de la historia global es un objetivo de denacionalizar, muy bien. Me va. Estoy de acuerdo. Tenemos que. Al mismo tiempo, lo que quiero decir a mis amigos globalistas es que no hemos esperado a la historia global para ponernos este problema y que no hay necesidad, que no es la única solución para subir de casa. Subimos de casa de 1000 maneras. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es la confianza de que sus generaciones nos van a dar otras maneras de subir de casa. Gracias, espero que así sea. Bueno, estamos intentando. Absolutamente, tengo grande confianza. Profesora, y tenemos la última pregunta que justamente está vinculada con las próximas generaciones, y es esta que usted puede leer. Bueno, que es sobre si tiene recomendaciones para jóvenes profesores que buscan instruir historia global en niveles básicos de enseñanza. Va a ser una desilusión. No veo unos de estos libros hoy en día. Y lo siento muchísimo. Quiero decir que sí que es un problema, lo entiendo perfectamente. Me parece difícil, así que me voy a no darles ningún título. Pienso que ustedes tienen que escribirlos estos libros. Eso sí que me parece fundamental. Y desde dónde están ustedes. Eso sí que me parece fundamental. Hoy en día hay un mercado del papel del historiador. Es un tema que no hemos discutido por nada, cuando es un tema fundamental. Hay una competición feroz en términos de mercados académicos, los cuales no necesariamente ofrecen, disculpe, a quien quiere leer el mejor de lo que se hace. Y el mejor de lo que se hace no es necesariamente lo que se comenta más. Así que sí, Michelle, que se ponen a escribir este libro, que se ponen a hacerse las preguntas necesarias sobre cómo escribir de este libro, desde dónde están, para quienes quieren escribirlo. Y para mí eso sí que sería una manera de pensar que hemos trabajado bien, nosotros los viejitos. Profesora, muchísimas gracias por esta inspiradora conferencia magistral de cierre y por sus palabras. Ha sido un gusto y hemos aprendido muchísimo. En nombre del equipo de Macrohistoria y Mundo Actual le agradezco y damos por cerrada esta participación, que fue mucho más larga de lo que esperábamos, por suerte para todos quienes la escuchamos con atención. Así que, bueno, vamos a dar por cierre esta instancia y invitamos a todos y a todas quienes quieran y puedan a conectarse
a la próxima mesa, que es Historia Global del Arte, Rompiendo Paradigmas. Esta conferencia de cierre ha sido un poco más temprano por la diferencia horaria con Europa y por eso hemos tenido que dar un poquito vuelta a nuestro programa, pero nos queda la última mesa del coloquio, que es la muestra número 7, y partirá en unos 10 minutos. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos una vez más y esperamos Michelle, vernos en pronto. una hora, en una hora. Ay, perdón, en una hora. Gracias, Andrea. Ay, pues En una hora. tienen tiempo para el desayuno. Quiero agradecerlas a todas y a todos para su paciencia, para su inspiración, para su entusiasmo. Y que sigan la próxima mesa porque con Historia del Arte se van a abrir un montón de reflexiones absolutamente fascinantes. Así que le vaya todo bien y mil gracias a todas y a todos. Usted, profesora, muchísimas gracias. Descansen esta hora, nos vemos en un ratito. Chao. Chao, gracias. Ah.